The House on the Borderland, William Mope Hodgson. Resumen. La historia de The House on the Borderland comienza cuando dos amigos viajan por una región remota del oeste de Irlanda en busca de lugares para pescar y explorar. Durante una de sus caminatas descubren unas ruinas extrañas situadas cerca de un profundo barranco. El lugar parece abandonado desde hace muchos años. Entre los escombros se encuentran fragmentos de muros, restos de una antigua construcción y señales de que alguna vez existió allí una vivienda considerable. Movidos por la curiosidad, los exploradores inspeccionan la zona. Cerca de las ruinas encuentran un viejo manuscrito deteriorado por el tiempo. Las páginas están desgastadas y muchas se han perdido, aunque gran parte del texto aún puede leerse. Intrigados por el hallazgo, deciden estudiar el documento. A partir de ese momento, la narración principal pasa a ser el contenido del manuscrito. El autor del texto nunca revela su nombre. Se presenta simplemente como un hombre anciano que vivía en una extraña casa aislada junto a su hermana Mary. La vivienda se encontraba en una región desolada y montañosa, lejos de cualquier población importante. Era una construcción antigua, rodeada por precipicios y parajes salvajes que inspiraban una constante sensación de inquietud. El narrador describe que él y su hermana llevaban una existencia tranquila y retirada. Aunque la casa parecía segura, desde hacía tiempo percibía algo perturbador en los alrededores. Sentía que el lugar ocultaba un misterio imposible de explicar. En ocasiones observaba movimientos extraños en los barrancos cercanos o escuchaba sonidos que parecían proceder de las profundidades de la tierra. Con el paso de los años, aquellas impresiones se volvieron más intensas. Una noche experimentó un fenómeno extraordinario. Mientras descansaba en su habitación, tuvo la sensación de abandonar su cuerpo físico. Su conciencia comenzó a elevarse por encima de la casa y del paisaje circundante. Desde esa posición observó la tierra desde grandes alturas. Lo que al principio parecía un sueño pronto adquirió una claridad aterradora. El narrador sintió que viajaba a través del espacio con una velocidad imposible. Los continentes desaparecieron bajo él. La atmósfera terrestre quedó atrás. Los planetas y las estrellas se desplegaron ante su mirada como si estuviera recorriendo el universo entero. Aquel viaje no fue una simple visión. Cada detalle resultaba extraordinariamente real. Durante ese recorrido contempló enormes extensiones cósmicas y percibió la insignificancia de la humanidad frente a la inmensidad del espacio. Finalmente llegó a una región remota del universo donde observó una gigantesca estructura oscura que parecía tener proporciones inimaginables. Aquella visión despertó en él una mezcla de fascinación y terror. Aunque no comprendía su naturaleza, intuía que estaba relacionada con fuerzas que existían más allá del conocimiento humano. Cuando regresó a la conciencia ordinaria, descubrió que seguía en su habitación. La experiencia lo dejó profundamente alterado. Intentó convencerse de que todo había sido una ilusión, aunque en el fondo sabía que había contemplado algo auténtico. A partir de entonces comenzó una serie de fenómenos cada vez más extraños. El anciano empezó a registrar cuidadosamente sus experiencias en el manuscrito, convencido de que algún día alguien podría leer su relato y comprender los horrores que rodeaban aquella misteriosa casa situada en la frontera entre el mundo conocido y regiones desconocidas de la existencia. Después de la primera experiencia que lo había llevado más allá de los límites del mundo material, el anciano habitante de la casa continuó viviendo junto a su hermana Mary. Aunque intentó convencerse de que aquella visión había sido producto de la imaginación, la intensidad de los acontecimientos posteriores destruyó poco a poco cualquier explicación racional. Una noche, mientras permanecía acostado en su habitación, volvió a sentir aquella extraña separación entre su conciencia y su cuerpo físico. La sensación comenzó de manera suave, casi imperceptible, aunque pronto se transformó en una fuerza irresistible que lo arrastró fuera de los límites de la realidad cotidiana. Una vez más contempló la casa desde arriba. La construcción parecía diminuta en comparación con la inmensidad del paisaje. Luego se elevó todavía más.
Las montañas desaparecieron bajo él. La Tierra comenzó a alejarse hasta convertirse en una esfera suspendida en el vacío. A diferencia de la ocasión anterior, esta vez el viaje se prolongó durante mucho más tiempo. El narrador atravesó regiones del espacio que ningún ser humano había contemplado jamás. Observó planetas desconocidos girando alrededor de soles remotos. Vio nebulosas resplandecientes extendiéndose como océanos luminosos entre las estrellas. También cruzó zonas de oscuridad absoluta donde parecía que la luz misma dejaba de existir. Durante aquella travesía tuvo la impresión de que el tiempo había perdido todo significado. No podía determinar si habían transcurrido horas, años o milenios. Su conciencia avanzaba constantemente hacia una meta desconocida. Finalmente llegó a una región extraordinaria donde observó nuevamente la inmensa estructura negra que había visto en su experiencia anterior. Esta vez logró percibirla con mayor claridad. La gigantesca construcción tenía la apariencia de un edificio colosal situado en el borde mismo del universo visible. Era una masa oscura y silenciosa que parecía existir fuera de las leyes normales de la creación. El narrador la identificó como una especie de casa cósmica, una morada situada en la frontera entre la existencia conocida y los misterios que permanecían ocultos más allá. Mientras observaba aquella estructura, percibió la presencia de entidades desconocidas. No podía distinguir sus formas con precisión, aunque comprendió que eran seres antiguos, quizá tan viejos como el propio universo. Aquellas presencias despertaban una sensación de pequeñez imposible de describir. Luego comenzó una de las visiones más extraordinarias de todo el relato. Desde su posición fuera del tiempo, el narrador contempló el futuro de la Tierra. Observó el paso de incontables siglos. Los continentes cambiaron lentamente de forma. Las estaciones dejaron de parecerse a las actuales. Los océanos avanzaron sobre regiones enteras. El sol continuó envejeciendo. Las edades transcurrieron una tras otra. Las civilizaciones desaparecieron. Toda huella de la humanidad terminó borrándose. La Tierra siguió girando alrededor de un astro cada vez más débil. Con el paso de millones de años, el planeta se volvió frío y silencioso. La vegetación desapareció. Los mares comenzaron a congelarse. La vida fue extinguiéndose gradualmente. El narrador contempló aquel proceso con una mezcla de tristeza y asombro. Ningún acontecimiento parecía poder detener el lento avance del tiempo cósmico. La superficie terrestre terminó cubierta por hielo y sombras. El sol, antaño brillante y poderoso, se transformó en una estrella moribunda que apenas iluminaba el espacio circundante. Entonces apareció la luna. La visión mostró cómo el satélite se acercaba lentamente a la Tierra a lo largo de eras inimaginables. La distancia entre ambos cuerpos se reducía de manera gradual. Aquello formaba parte de un proceso astronómico gigantesco que escapaba a toda comprensión humana. Finalmente llegó el momento de la unión. La luna ocupó una parte inmensa del cielo congelado. Su presencia dominaba el horizonte. El espectáculo resultaba majestuoso y aterrador al mismo tiempo. Mientras contemplaba aquella escena, el narrador sintió una profunda sensación de soledad. Toda la historia de la humanidad había quedado atrás. No existían ciudades, ni pueblos, ni recuerdos de las generaciones pasadas. Solamente permanecía un planeta moribundo avanzando hacia un destino inevitable. La oscuridad siguió extendiéndose. El universo entero parecía aproximarse a un estado de agotamiento final. En medio de aquella inmensidad silenciosa, el observador comprendió que estaba contemplando acontecimientos que se desarrollaban en escalas de tiempo imposibles para la mente humana. Poco después, la visión comenzó a desvanecerse. Las estrellas lejanas se apagaron gradualmente ante sus ojos. La gigantesca casa situada en la frontera del cosmos permaneció inmóvil, observando el paso de las eras como si existiera fuera del tiempo. Una fuerza desconocida comenzó entonces a atraerlo de regreso.
El viaje cósmico llegó a su fin. Su conciencia retrocedió a través de las estrellas, atravesó nuevamente los abismos espaciales y regresó al pequeño rincón de Irlanda donde se encontraba la antigua casa. Cuando despertó en su habitación, el anciano quedó profundamente impresionado por lo que había visto. Comprendió que aquellas experiencias no eran simples sueños. Había contemplado el destino remoto de la Tierra y los misterios ocultos en los límites mismos del universo. Aún así, ignoraba que los horrores más terribles todavía lo esperaban cerca de su propio hogar. Tras las extraordinarias visiones cósmicas que había experimentado, el anciano intentó recuperar la normalidad. Aunque seguía viviendo junto a su hermana Mary en la antigua casa, ya no podía contemplar aquel lugar con la misma tranquilidad de antes. Cada rincón parecía esconder una amenaza invisible. Las montañas, los barrancos y los terrenos desolados que rodeaban la vivienda adquirieron un aspecto cada vez más inquietante. Durante algún tiempo no ocurrieron acontecimientos extraordinarios. El narrador continuó escribiendo sus observaciones en el manuscrito, convencido de que las experiencias que había vivido estaban relacionadas con algún misterio oculto en la región. Pronto comenzaron a manifestarse señales alarmantes. Una noche observó movimientos extraños cerca de los profundos barrancos situados alrededor de la casa. Al principio creyó que se trataba de animales salvajes. La distancia y la oscuridad impedían distinguir claramente las figuras. Aún así, algo en aquellos movimientos despertó una sensación inmediata de horror. Con el paso de los días, las apariciones se hicieron más frecuentes. El anciano empezó a notar que ciertas criaturas surgían ocasionalmente de las profundidades del abismo. Se desplazaban de forma extraña, casi furtiva, evitando la luz y permaneciendo ocultas entre las rocas. Cuando logró observarlas mejor, descubrió que no eran animales comunes. Aquellos seres poseían una apariencia grotesca. Su aspecto recordaba vagamente al de enormes cerdos, aunque deformados de manera monstruosa. Sus cuerpos parecían pertenecer a una especie degenerada y repulsiva. Se movían con una inteligencia perturbadora que los diferenciaba claramente de cualquier criatura ordinaria. La visión de aquellos seres produjo en el narrador una mezcla de repugnancia y miedo. Pronto comprendió que las criaturas parecían sentirse atraídas por la casa. Durante varias noches observó cómo ascendían desde los barrancos y merodeaban alrededor de la construcción. A veces desaparecían antes del amanecer. Otras veces permanecían inmóviles durante largos periodos, como si vigilaran la vivienda. El anciano intentó mantener la calma para no alarmar a Mary. Su hermana desconocía la magnitud de la amenaza y continuaba ocupándose de las tareas domésticas habituales. A medida que transcurrían las semanas, los visitantes nocturnos aumentaron en número. El narrador comenzó a escuchar sonidos procedentes del exterior. Eran ruidos apagados, gruñidos extraños y movimientos que parecían rodear lentamente la casa durante la noche. Aquella situación terminó por convencerlo de que debía prepararse para una posible confrontación. Revisó cuidadosamente puertas y ventanas. Se aseguró de que todas permanecieran cerradas al anochecer. También reunió provisiones por si llegaban a quedar aislados. Sus temores resultaron justificados. Una noche, mientras vigilaba desde una ventana, observó una gran cantidad de aquellas criaturas acercándose a la casa. Emergían de los barrancos en silencio, avanzando lentamente por el terreno pedregoso. La escena resultaba aterradora. Los seres rodearon la vivienda. Permanecieron allí durante horas. El anciano podía sentir su presencia más allá de los muros. Aunque intentó resistir el miedo, comprendió que aquellas criaturas no actuaban por casualidad. Parecían obedecer algún propósito relacionado con la antigua construcción. La tensión continuó aumentando durante varios días. Finalmente ocurrió la tragedia. Mary enfermó repentinamente. La enfermedad apareció de forma inesperada y progresó con gran rapidez. El narrador la cuidó con toda la dedicación posible,
procurando aliviar su sufrimiento. Permaneció a su lado día y noche mientras la salud de su hermana se deterioraba. Durante ese periodo las criaturas continuaron rondando la casa. La presencia constante de aquellos seres aumentó la sensación de fatalidad que envolvía el lugar. Mary fue debilitándose poco a poco. A pesar de los esfuerzos de su hermano, llegó un momento en que resultó evidente que ya no podía recuperarse. Finalmente murió. La pérdida dejó al anciano completamente devastado. Durante muchos años ella había sido su única compañía en aquella región aislada. Ahora se encontraba absolutamente solo en una casa rodeada por fuerzas desconocidas. La muerte de Mary marca uno de los momentos más dolorosos del manuscrito. El narrador describe su tristeza con profunda sinceridad. La soledad se convirtió en una carga insoportable. Después del fallecimiento, organizó el entierro con ayuda de algunas personas de la región. Cuando todo terminó y volvió a la casa vacía, sintió que el lugar se había vuelto todavía más sombrío. Las habitaciones parecían llenas de recuerdos. El silencio era casi absoluto. Durante las noches escuchaba el viento golpeando los muros y tenía la impresión de que algo observaba desde la oscuridad exterior. A partir de entonces comenzó una nueva etapa de terror. Las criaturas del abismo parecían acercarse cada vez más a la vivienda. El anciano permanecía constantemente alerta. Cada noche esperaba un ataque. Cada sombra parecía esconder una amenaza. La muerte de Mary había eliminado el último vínculo que lo unía a una vida normal. Ahora estaba completamente solo frente a los misterios que rodeaban la casa. Y las fuerzas que habitaban los barrancos parecían prepararse para actuar de una forma mucho más agresiva. Sin comprender todavía la verdadera naturaleza de aquellos seres ni su conexión con las visiones cósmicas que había experimentado, el anciano continuó registrando cuidadosamente cada acontecimiento en su manuscrito. Sabía que se acercaba una confrontación decisiva. La casa situada en la frontera de mundos invisibles estaba a punto de revelar su secreto más oscuro. Después de la muerte de Mary, el anciano quedó completamente solo en la antigua casa. La tristeza por la pérdida de su hermana pesaba constantemente sobre él. Aún así, el dolor pronto tuvo que compartir espacio con un miedo creciente. Las criaturas que habitaban los barrancos parecían haberse vuelto más audaces desde que la casa había quedado ocupada únicamente por un hombre anciano. Las noches se transformaron en una prueba de resistencia. Con frecuencia escuchaba movimientos alrededor de la vivienda. A veces eran pasos pesados. Otras veces se trataba de gruñidos apagados que llegaban desde la oscuridad. El narrador permanecía vigilante durante largas horas, observando por las ventanas e intentando descubrir qué ocurría más allá de los muros. Una noche la amenaza dejó de ser una sospecha. Las criaturas se acercaron a la casa en gran número. Desde una ventana pudo distinguir sus formas deformes moviéndose por el terreno. Aquellos seres semejantes a cerdos monstruosos avanzaban lentamente, como si obedecieran una orden común. Sus movimientos no parecían los de animales salvajes. Existía en ellos una inteligencia inquietante. El anciano observó con horror cómo rodeaban completamente la construcción. Durante varias horas permanecieron allí. Algunos se aproximaban a las paredes. Otros parecían vigilar las entradas. La situación adquirió el aspecto de un auténtico asedio. Temiendo un ataque inminente, revisó todas las puertas y ventanas. Se aseguró de que permanecieran firmemente cerradas. También reunió lámparas y provisiones para resistir una posible invasión. Las criaturas continuaron aumentando en número. El narrador describe que la visión de aquellos seres agrupados alrededor de la casa era una de las más espantosas que había contemplado. Su sola presencia producía una sensación de corrupción y degeneración. La tensión alcanzó un punto crítico cuando algunos de los monstruos intentaron acercarse a las entradas. Aunque no lograron penetrar en el interior, quedó claro que buscaban acceder a la vivienda.
El anciano permaneció despierto toda la noche. Con las primeras luces del amanecer, los seres comenzaron a retirarse hacia los barrancos. Cuando finalmente desaparecieron, decidió investigar el origen de aquellas criaturas. Impulsado por la necesidad de comprender lo que ocurría, emprendió una exploración de los alrededores. Descendió con cautela por los terrenos escarpados que rodeaban la casa y siguió rastros que parecían conducir hacia las profundidades de la región. La búsqueda lo llevó hasta una zona especialmente peligrosa. Allí descubrió una abertura oculta entre las rocas. Era una especie de entrada natural que descendía hacia el interior de la tierra. El hallazgo despertó tanto temor como curiosidad. Tras prepararse cuidadosamente, decidió penetrar en aquel lugar. El descenso resultó difícil y peligroso. A medida que avanzaba, la luz del exterior iba desapareciendo. El aire se volvía más pesado. Las paredes rocosas parecían cerrarse a su alrededor. Finalmente llegó a una inmensa caverna subterránea. Lo que vio allí superó todo cuanto había imaginado. La enorme cavidad se extendía a gran distancia bajo la superficie. Extrañas formaciones rocosas emergían de la oscuridad. En algunos puntos podía distinguir enormes pasajes que se internaban aún más profundamente en las entrañas de la tierra. Fue entonces cuando descubrió la presencia de una civilización monstruosa. En aquella región subterránea habitaban incontables criaturas semejantes a las que había observado cerca de la casa. Se desplazaban por galerías gigantescas y parecían formar una sociedad degenerada que existía oculta bajo el mundo humano. La visión resultó aterradora. El narrador comprendió que aquellas criaturas no eran simples animales. Constituían una raza completa que habitaba las profundidades desde tiempos desconocidos. Mientras observaba la escena desde un punto oculto, percibió señales de actividad organizada. Los monstruos parecían realizar tareas específicas y desplazarse por rutas determinadas. Aquello aumentó aún más su horror. La humanidad no estaba sola. Bajo la superficie terrestre existía una población monstruosa cuya mera existencia desafiaba toda lógica. Temiendo ser descubierto, el anciano decidió retirarse. El regreso a la superficie estuvo acompañado por una constante sensación de peligro. En cualquier momento podía ser detectado por los habitantes del abismo. Finalmente logró alcanzar nuevamente la luz del día. Al regresar a la casa comprendió que la situación era mucho más grave de lo que había supuesto. Los seres que la rodeaban no eran visitantes ocasionales. La vivienda se encontraba construida sobre una región vinculada directamente con aquella vasta comunidad subterránea. Durante los días siguientes permaneció encerrado, reflexionando sobre el significado de aquel descubrimiento. ¿Por qué aquellas criaturas mostraban tanto interés por la casa? ¿Qué relación existía entre los monstruos del subsuelo y las visiones cósmicas que había experimentado? ¿Era posible que ambas cosas formaran parte de un mismo misterio? Las respuestas aún permanecían ocultas. No obstante, el narrador comprendía que se aproximaba el desenlace de los acontecimientos. Las fuerzas que habitaban bajo la tierra parecían prepararse para una acción definitiva. Y la antigua casa situada en la frontera entre realidades pronto se convertiría en el escenario de una confrontación final. Después de descubrir la inmensa región subterránea que se extendía bajo los barrancos, el anciano comprendió que la amenaza era mucho mayor de lo que había imaginado. La antigua casa ya no le parecía simplemente una vivienda aislada en una zona salvaje de Irlanda. Ahora la veía como un punto de contacto entre el mundo humano y fuerzas ocultas que existían desde tiempos remotos. Durante varios días permaneció encerrado, reflexionando sobre lo que había visto en las profundidades. Las criaturas semejantes a cerdos continuaban apareciendo en los alrededores. Aunque evitaban mostrarse durante el día, su presencia se hacía evidente cada noche. El narrador vivía en constante tensión. Las experiencias cósmicas que había sufrido, la muerte de Mary,
el descubrimiento de la raza monstruosa del subsuelo y el asedio de la casa parecían formar parte de una única cadena de acontecimientos. Poco después comenzaron a producirse fenómenos aún más extraños. En diversas ocasiones sintió que fuerzas invisibles se manifestaban dentro de la vivienda. Algunas habitaciones parecían llenarse de una presencia indefinible. En ciertos momentos tenía la impresión de que entidades desconocidas observaban cada uno de sus movimientos. Aquellas sensaciones se intensificaron hasta convertirse en auténticos episodios sobrenaturales. Una noche percibió claramente la presencia de una fuerza maligna que parecía proceder de regiones situadas más allá de la realidad ordinaria. El miedo que experimentó no se parecía al temor provocado por las criaturas del abismo. Era algo mucho más profundo, una sensación relacionada con poderes cósmicos que escapaban a toda comprensión humana. Mientras permanecía en la oscuridad, tuvo la impresión de encontrarse frente a una entidad gigantesca e invisible. El manuscrito describe aquel encuentro mediante imágenes vagas y fragmentarias, como si el propio narrador careciera de palabras adecuadas para expresar lo ocurrido. La experiencia dejó en él la certeza de que existían inteligencias inmensas observando el universo desde dimensiones desconocidas. A partir de ese momento comenzó la fase final de los acontecimientos. Una noche las criaturas subterráneas regresaron en grandes cantidades. El anciano observó cómo emergían de los barrancos y rodeaban nuevamente la vivienda. Esta vez eran más numerosas que nunca. La casa quedó completamente cercada. Durante horas escuchó movimientos alrededor de los muros. Los monstruos parecían prepararse para una acción definitiva. El narrador permaneció vigilando mientras la tensión aumentaba minuto a minuto. Entonces ocurrió el desastre. La estructura comenzó a estremecerse. Al principio creyó que se trataba de un temblor. Luego comprendió que algo mucho más grave estaba sucediendo. Los cimientos parecían ceder. El terreno sobre el que se alzaba la casa empezó a hundirse. Las paredes crujieron. Los pisos se inclinaron. Los muebles se desplazaron violentamente. La construcción entera comenzó a derrumbarse. En medio del caos, el anciano intentó escapar. El ruido de las piedras y de las vigas que se rompían llenó el aire. Fragmentos de la casa caían por todas partes. La antigua vivienda, que había permanecido en pie durante generaciones, estaba siendo destruida. Poco después el narrador perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, descubrió que se encontraba entre los restos de la construcción. Una parte considerable de la casa había desaparecido. Grandes sectores del terreno se habían derrumbado hacia los barrancos. La catástrofe había transformado completamente el paisaje. Las criaturas también habían desaparecido. No existían señales visibles de los seres que durante tanto tiempo habían acosado la vivienda. El anciano sobrevivió al desastre, aunque comprendió que su historia estaba llegando a su fin. Continuó escribiendo cuanto había vivido. Registró cuidadosamente sus experiencias cósmicas, las apariciones de los monstruos, la muerte de Mary, el descubrimiento del mundo subterráneo y la destrucción final de la casa. Su propósito era dejar un testimonio para el futuro. Sabía que muchas personas considerarían imposible su relato. Aún así, estaba convencido de que todo había ocurrido realmente. El manuscrito concluye de manera abrupta. Faltan numerosas páginas. No se explica con claridad qué sucedió después con el narrador ni cuál fue su destino final. La historia regresa entonces al marco inicial. Los dos exploradores que habían encontrado el documento entre las ruinas terminan su lectura profundamente impresionados. Al observar nuevamente los restos de la construcción abandonada, comprenden que el manuscrito fue escrito por alguien que habitó aquel lugar muchos años atrás. Las ruinas que tienen ante sus ojos parecen coincidir con la descripción de la casa desaparecida. No poseen pruebas suficientes para confirmar todos los acontecimientos narrados.
Tampoco pueden explicar el origen de las visiones cósmicas ni la existencia de las criaturas subterráneas. El misterio permanece sin resolver. La novela concluye dejando abiertas numerosas preguntas. William Hope Hodgson evita proporcionar respuestas definitivas y permite que el lector contemple la posibilidad de que la casa fuera realmente una frontera entre el mundo humano y regiones desconocidas del cosmos. Esa combinación de horror sobrenatural, terror cósmico y misterio constituye uno de los aspectos más influyentes de la obra. Décadas después, autores como H. P. Lovecraft reconocerían la importancia de esta novela en el desarrollo de la literatura de horror cósmico. La casa desaparece. El manuscrito sobrevive. Y el enigma permanece oculto en la frontera entre la realidad y lo desconocido. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.